armas, y a la gente a la que le conviene que haya trifulca, siempre lo van a azuzar, ¿no? Y la gente que no tiene que comer, porque esa es la verdad, o le lavan el cerebro, o le pagan, o le obligan, ¿no?, a plegarse al terrorismo, por ejemplo. Eso simultáneamente. Entonces, lo que quiero decir es que había una bonanza económica, una mejora económica para un sector, por supuesto, como siempre, porque tampoco hay distribución, pero a costa también de una gran represión, ¿no?, para que hubiera esa llamada estabilidad. ¿Qué hubiera pasado si Canal N del diario del Grupo El Comercio es el único canal que se atreve a difundir y en directo la emisión de Estela Divideo? Y eso sí fue, esto fue en octubre, y en noviembre Fujimori se fue a una cumbre de la APEC en Tailandia, pero ya se quedó en Japón, ¿no? Ya nunca más regresó, renunció a través de fax. Y bueno, finalmente, como les decía, hubo políticos que se arriesgaron, como este señor que difundió este video. Hubo mucha gente que se arriesgó, gente anónima que salía a la calle a tomar las calles, la marcha de los 4 suyos, por ejemplo, contra la perpetuación del régimen, pero también la prensa jugó un papel bastante importante, no solamente El Comercio, sino también, como les decía, La República, la revista Caretas, que es la más vendida en el país, ¿no?, la única de análisis político así seria. Y eso es un poco lo que yo quería contarles, cómo lo que pasó en Perú en este momento y cómo la prensa contribuyó, arriesgándose bastante, con la caída, con desenmascarar a este régimen, ¿no?, porque si no, yo pienso que habría seguido. Eso es una pincelada de este hecho concreto, cómo la prensa puede desenmascarar y puede colaborar a que cosas que cree que están muy bien, pues realmente por atrás no lo están, ¿no? Lo que ha pasado después con la prensa en el Perú es, por un lado, al principio del gobierno actual, que otro tema será si lo ha hecho bien o mal, pero ha habido un exceso de celo, ¿no? Así como a Fujimori se le dejó hacer bastante, porque es verdad que durante el primer gobierno la prensa dejó hacer, porque se conocía que había cosas irregulares, ¿no?, e ilegales también, pero hubo un pacto de silencio, me parece, por parte de todos, y habrá que hacer un mea culpa también allí. Pero ahora, cuando entra Toledo, hay un exceso de celo. Dice, antes nos callamos, pues ahora no vamos a dejar que pase, no le vamos a pasar ¿no?, a este nuevo gobierno. Y empezó, yo diría que hasta ahora también continuamos un poco en la noticia un poco anecdótica, no tanto de base, sino, por ejemplo, que si el presidente se quedó un día en un restaurante tomando whisky hasta tantas de la mañana, o la verdad, o incluso inventado, ¿no? O, por ejemplo, un diario de estos chicha que todavía existen, claro que muchísimo menos, con muchísimo menos poder, pero todavía existen, ahí mal que bien, porque es una prensa que ahora se dedica básicamente al entretenimiento, pero también tiene sus notas políticas para llamar la atención con los grandes titulares. Entonces, a veces estos medios inventan una información, no sé si inventan, pero hay notas que parece que son inventadas, puede ser, ¿no?, porque no están contrastadas, y luego toda la prensa, incluso la que considerada seria, empieza a preguntar, por ejemplo, el hermano del presidente violó a una chica, porque además así se publicó, ¿no? Entonces, en una rueda de prensa el presidente preguntarles, o sea, dejar que esta prensa empiece a marque la pauta, la agenda periodística, me parece un error, sinceramente, pero esto pienso que es consecuencia, perdón, de este exceso de celo que ha habido al inicio de este gobierno, un poco por reacción a lo que pasó a lo que hicimos anteriormente, sobre todo entre el primer gobierno de Fujimori, que es cuando yo creo que se empieza a fraguar realmente lo que fue el uso dictatorial de la democracia. No sé cómo llamarlo, porque no fue una dictadura en forma, porque se acudía a elecciones, pero tampoco era una democracia en forma, ¿no? Entonces, una cosa yo pienso que se empezó a fraguar en el año 93, cuando Fujimori rehace la Constitución a su medida, y ahí los medios de comunicación creo que no fueron suficientemente valientes o no supieron ver realmente lo que estaba pasando, ¿no? A lo mejor desde el extranjero a veces se ve con mayor claridad también, porque no sé, porque hay otro tipo de análisis, estás fuera, es un poco más objetivo, ¿no? Y bueno, en este momento seguimos un poco en esa línea de la información un poco anecdótica, se nos escapa un poco lo fundamental a veces, aunque se intenta, la prensa seria pienso que intentamos cubrir también, difundir lo fundamental, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que están negociando con Estados Unidos 3 países de la Comunidad Andina, que son Colombia, Bolivia y Perú,
Ecuador, bueno, hay problemas también internos de integración. Entonces se analiza que si el ministro le dijo tonto al otro en la reunión o que se pelearon con Chile o bueno, por otro tema, ¿no? Y tal, y no se analiza el tema de fondo, que puede ser cómo puede repercutir el Tratado de Libre Comercio, el ALCA, en la economía de un campesino, ¿no? Eso no se analiza, o sea, creo que hay mucha superficialidad. Y esto, ayer también voy a cerrar un poco también con la cobertura que hice ayer en el Senado. En el Senado hubo ahí está el seminario ayer y hoy sobre transiciones democráticas en Perú y en España. Y también estaba el presidente de la prensa peruana, que es Enrique Sileri, director de la revista Caretas. Entonces los políticos peruanos, en el Senado español había ayer y hoy 3 candidatos a la presidencia del país, porque tenemos elecciones ahora en el próximo abril. Y muy probablemente, bueno, ahora encabeza las encuestas Lourdes Flores Nano, que es un partido de la derecha, y está Valentín Paniagua, es presidente. Bueno, había varios políticos, ¿no?, de diferentes tendencias, y varios, por no decir todos, dijeron que una de las responsables en el descrédito hacia los partidos políticos y también en el desencanto por la democracia que existe en Perú y en muchos países de Latinoamérica, por lo mal que lo hacen, pienso también, es la prensa, ¿no? Entonces la prensa también somos culpables. Sí, seguramente somos culpables de muchas cosas, porque sí es verdad que nos quedamos a veces en la superficie, en la anécdota, en la tontería, en el insulto. Habría que cambiar un poquito ahí, o no dejar que nos marque la agenda alguien que se invente una noticia. A mí me ha pasado que me llaman a decir, pregunta, el embajador que estaba aquí, Fernando Olivera, es líder también de un partido político que es la bisagra, es como decir ERC o como decir, no sé, el partido que le permite gobernar a Toledo, que tiene mayoría relativa en el Congreso. Entonces él estuvo aquí de embajador un par de años, pero seguía siendo líder de este partido, y cada 2 por 3, como tiene muchos enemigos políticos porque es bastante impulsivo o valiente, como se quiera ver, él lanzó este Vladivideo, ¿no? Entonces prensa contraria al actual gobierno lanzaba... Olivera, no sé, se inventaban cosas, no tuvo una reunión con Montesinos, por ejemplo. Entonces yo tenía que llamarlo al embajador aquí o intentar quedar con él para que me desmintiera, ¿no?, o me dijera su opinión. Pienso que nos dejamos marcar un poco la agenda por este tipo de información que no está contrastada, o bueno, puede estarlo, pero no sé, no es tampoco la información de fondo que se debería plantear. Y bueno, entonces ante esta llamada de atención que se hizo por parte de los políticos, que ellos también tienen lo suyo, claro, el presidente de la prensa peruana le respondió ayer en el Senado diciendo que la prensa también es un reflejo de la realidad, y que él recomendaba que los partidos políticos en Perú se cuidaran mucho de, por ejemplo, de ver a quién eligen en su plancha presidencial. La plancha es como en Estados Unidos, es presidente y 2 vicepresidentes, porque actualmente en Perú tenemos un vicepresidente que su seudónimo es Payasito, porque hace algunas payasadas, parece ser, ¿no? Pero no de fondo, sino que dice cosas que no vienen al caso, hace bromas, etcétera. Y dijo que se cuidara mucho de no elegir a algún vicepresidente con talento circense, y que también los portavoces políticos supieran reconocer lo que es noticia, porque muchas veces te llaman a contarte tonterías, ¿no?, cosas que no son noticias. Cuando tú quieres averiguar algo que realmente es informativo, no hay interés. Bueno, pienso que eso pasa también aquí, ¿no?, y en muchos países, obviamente. Pero bueno, ahí hay responsabilidad un poco de toda la sociedad, también de las cosas que pasan en los países, y así como se ha cometido muchos errores, también ha habido aciertos, como la contribución con el desenmascaramiento del régimen de Fujimori en Perú. Y ahora, si quieren preguntar algo. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Sí, ¿cuál crees que fueron las armas de seducción de Fujimori para poderse hacer con el poder? Y ahora parece que tanto Fujimori, aunque esté en la cárcel en Chile, amenaza con volver, en presentarse, y y también amenaza Alan García, Alberto Fujimori y Alberto Toledo. ¿Qué diferencias harías entre ellos?
Hay una confusión con respecto a, bueno, Fujimori actualmente efectivamente está arrestado en Chile, no está en una cárcel, pero está detenido, no está con arresto domiciliario, está detenido, y él legalmente no puede presentarse a las elecciones en Perú, por más que el día que se va a presentar él puede decir misa, pero ahora en este momento es imposible porque sus delitos no han prescrito, no porque el Poder Judicial sea una maravilla y lo van a encarcelar, o sea, lo van a encarcelar, pero porque en estos momentos los delitos por los que se le persigue, que son muchísimos, monetarios, de narcotráfico, violaciones de derechos humanos, son delitos bastante graves, es imposible que no sea, que él en cuanto llegue a Perú